El grito comenzó al mediodía. Eso es lo que nos dicen los registros. Exactamente al mediodía de un abrasador día de verano, cuando los asientos de piedra del anfiteatro irradiaban tanto calor que podían ampollar la piel expuesta. 50.000 voces se fusionaron en un solo rugido, no de celebración sino de hambre. No habían venido a presenciar misericordia. Habían venido a ver cómo la identidad de una joven era aniquilada sistemáticamente ante sus ojos. Su nombre era Octavia, 20 años. 3 días antes, había vivido en una mansión con sirvientes que anticipaban cada uno de sus deseos. 2 días atrás, hombres armados arrastraron a su familia de sus camas bajo cargos fabricados de traición. Ayer ejecutaron rápidamente a su padre y hermanos. La idea de compasión de la ley hacia ciudadanos de su estatus. Pero el destino de Octavia sería diferente. Ella no moriría, sería deshecha. La túnica que le habían dado estaba empapada, pegándose transparentemente a su cuerpo. Deliberado. Alrededor de su cuello colgaba un cartel de madera con palabras pintadas en rojo sangre. Cría de traidor que se creyó por encima de la ley imperial. La multitud lo leyó. El ruido se intensificó. Entendieron qué tipo de entretenimiento se había preparado. 4 actores entraron al suelo de ejecución. No eran soldados, no eran verdugos. Eran intérpretes profesionales contratados específicamente para esta destrucción coreografiada. Llevaban accesorios, un tosco trono de madera, imitaciones de insignias imperiales, un látigo diseñado para marcar en lugar de matar. El público reconoció la actuación de inmediato. Esto no era violencia aleatoria, era aniquilación calculada y ensayada. Octavia no conocía los horrores específicos planeados para las próximas 3 horas, pero comprendía la verdad esencial. Sería obligada a representar su propia degradación mientras 50.000 testigos observaban. Todo lo que la hacía humana, su dignidad, su sentido de sí misma, su lugar en el orden social, estaba a punto de ser desmantelado sistemáticamente. Y la destrucción sería tan completa, que incluso si su cuerpo sobrevivía, la persona que estaba de pie en esa arena dejaría de existir. El actor principal se acercó con el trono de madera. Su voz, entrenada para proyectarse a través de vastos espacios, resonó en el anfiteatro. La hija del traidor se creyó realeza. Mostremos al imperio qué les ocurre a las falsas reinas. La multitud estalló. Esta era la especialidad de Roma, no la crueldad espontánea, sino la humillación pública sistemática, cuidadosamente diseñada y perfeccionada a lo largo de siglos hasta convertirse en una ciencia precisa. Esto es lo que nunca te enseñaron sobre las civilizaciones antiguas en la escuela. Aprendiste sobre combates de gladiadores, carreras de carros, pan y circo manteniendo dócil a la población. Estudiaste conquistas militares, maravillas arquitectónicas, códigos legales que influyeron en los sistemas de justicia modernos. Has visto versiones romantizadas en películas, figuras heroicas, batallas dramáticas, nobles senadores debatiendo filosofía, pero nunca aprendiste sobre los protocolos. Los sistemas documentados y legalmente codificados, diseñados para destruir la dignidad humana tan completamente que el sufrimiento individual se convertía en una advertencia para poblaciones enteras. Nunca descubriste por qué los eruditos romanos describían estos espectáculos con la misma precisión clínica que usaban para los proyectos de ingeniería. Como si desmantelar la humanidad de una persona fuera simplemente otro desafío técnico que debía resolverse eficientemente. Esta noche descubrirás lo que realmente prescribía la ley romana para la humillación pública. ¿Por qué estos rituales se consideraban una parte esencial del gobierno, no una crueldad aberrante?
cómo se sistematizaron con procedimientos específicos documentados en textos legales, que describieron los sobrevivientes que registraron sus experiencias. Daños psicológicos que los expertos modernos en trauma reconocen de inmediato, a pesar de los 2 milenios que separan su sufrimiento de nuestra comprensión. Suscríbete ahora mismo si quieres que se te quite la versión higienizada de la historia. Comenta abajo diciéndome desde dónde me escuchas, porque estas verdades merecen llegar a cada rincón del planeta. Comencemos destruyendo la narrativa cómoda que te han alimentado. La historia romántica afirma que los espectáculos romanos eran principalmente entretenimiento, dar al pueblo lo que quería para mantenerlo satisfecho y obediente. La realidad preservada en documentos legales, registros administrativos y crónicas históricas revela algo más oscuro. El entretenimiento era solo una función de un sistema integral diseñado para demostrar poder absoluto, imponer jerarquías sociales rígidas y hacer que la resistencia resultara psicológicamente devastadora. La escala desafía la comprensión moderna. En su apogeo, Roma controlaba aproximadamente a 50 millones de personas en territorios que se extendían desde Britania hasta Mesopotamia, desde el norte de África hasta el Rin. Mantener el control sobre este vasto imperio, con fuerzas militares relativamente limitadas, requería una guerra psicológica sofisticada. La humillación pública no era periférica al poder romano, era fundamental. El Coliseo en Roma, completado en el año 80, podía albergar a 50.000 espectadores. Pero era solo el más grande de cientos de anfiteatros construidos en todo el imperio. Cada ciudad importante tenía instalaciones para espectáculos públicos. Las ciudades pequeñas usaban teatros o espacios abiertos donde se podían realizar rituales de humillación ante audiencias locales. La infraestructura necesaria para implementar estos sistemas a escala imperial revela su importancia estratégica para el gobierno. El marco teórico era sofisticado y se discutía abiertamente. Séneca, el filósofo, escribió extensamente sobre por qué presenciar la degradación reforzaba el comportamiento adecuado en los observadores. Cicerón discutió cómo los espectáculos públicos creaban vínculos emocionales entre el Estado y los ciudadanos mediante la experiencia compartida de presenciar el castigo. Los teóricos legales argumentaban que la severidad del castigo debía corresponder no solo al crimen, sino al estatus social del criminal, con la humillación sirviendo como castigo apropiado para aquellos cuyos delitos amenazaban el orden social. Esto revela algo crucial. Los romanos pensaban profundamente sobre por qué humillaban a las personas públicamente. Lo analizaban, debatían los métodos óptimos, escribían tratados sobre los efectos psicológicos. No era sadismo disfrazado de justicia, era ingeniería social implementada mediante rituales cuidadosamente diseñados. El marco legal establecía categorías específicas de humillación para diferentes crímenes y clases sociales. La ley romana distinguía entre ciudadanos y no ciudadanos, libres y libertos, clases altas y bajas. El tipo de humillación considerado apropiado variaba según estas distinciones. Un senador condenado por traición enfrentaba una degradación distinta a la de un comerciante condenado por robo, la cual difería de la de un esclavo condenado por rebelión. El sistema estaba calibrado con precisión para reforzar la jerarquía. La economía lo hacía rentable. El Estado romano no asumía todos los costos. Los individuos ricos patrocinaban espectáculos para ganar favor político. Los empresarios pujaban por contratos para proporcionar intérpretes, animales y víctimas. Existía un mercado sofisticado para suministrar todo lo necesario para los elaborados rituales de humillación.
Los incentivos económicos impulsaban la expansión en lugar de la contracción. La infraestructura administrativa rivalizaba con la burocracia militar. Funcionarios llamados editores organizaban los espectáculos con autoridad para requisar criminales condenados. Los registros rastreaban qué prisioneros se asignaban a qué eventos. Profesionales llamados lanistas entrenaban a los intérpretes y gestionaban la logística. La burocracia que sostenía la humillación pública era vasta y eficiente. La evidencia documental sobrevivió 2000 años porque los romanos no consideraban estas prácticas vergonzosas. Las documentaron con orgullo en crónicas históricas, comentarios legales, ensayos filosóficos, cartas personales, grafitis en los muros de los anfiteatros, registros administrativos preservados en piedra y papiro. Cuando el historiador Tácito describe los espectáculos de humillación, su tono es analítico en lugar de crítico. Cuando Plinio escribe cartas describiendo degradaciones elaboradas que presenció, las trata como eventos notables dignos de ser registrados. El lenguaje en los textos legales que especifica las humillaciones apropiadas es preciso y clínico. Ahora volvamos a Octavia en la arena. El ritual que sufrió siguió patrones documentados en múltiples fuentes que describen espectáculos similares. Esto no fue improvisado, era un protocolo refinado a través de décadas de implementación. La destrucción comenzó antes de que entrara en la arena. 3 días de preparación diseñados para destrozarla psicológicamente antes de que comenzara el espectáculo público. La mantuvieron en celdas bajo el Coliseo, donde los criminales condenados esperaban su destino. No fue dañada físicamente durante esos 3 días, pero estuvo sometida a constante presión psicológica. Podía escuchar el rugido de las multitudes arriba, mientras otros espectáculos se desarrollaban. Podía oír los sonidos de animales en jaulas cercanas, gruñendo, caminando de un lado a otro. Podía escuchar los gritos de otros prisioneros. Le repetían con detalle gráfico lo que le esperaba. El sueño se interrumpía al azar. La comida era mínima. El objetivo, asegurarse de que entrara a la arena ya rota psicológicamente, haciendo que el ritual público fuera más fácil de ejecutar. En la mañana de su espectáculo, fue bañada y vestida con la túnica empapada. La transparencia era deliberada. Humillación inmediata antes de que cualquier ritual público comenzara. El cartel fue colgado alrededor de su cuello, lo suficientemente pesado como para ser incómodo, colocado para obligarla a mantener la cabeza baja en sumisión. Cuando la condujeron por los túneles hacia la entrada de la arena, pasó junto a otros prisioneros que más tarde enfrentarían sus propios destinos, sirviendo como advertencia de lo que implicaba la humillación pública. Momento en que entró y 50.000 personas la vieron. La transformación de persona privada a espectáculo público se completó. Cada persona en el Coliseo podía ver su degradación. Muchos conocían a su familia, recordaban cuando eran poderosos y respetados. El contraste entre su estatus anterior y su estado actual era el elemento esencial que hacía efectivo el espectáculo. Los 4 actores eran profesionales especializados en estas actuaciones. No estaban improvisando. Tenían un guión, una coreografía, momentos específicos que debían ejecutar para lograr el máximo compromiso del público. El actor principal era experto en leer tanto a la víctima como a la audiencia, ajustando su actuación para maximizar el impacto. El trono de madera fue colocado en el centro de la arena. El actor obligó a Octavia a sentarse. Luego proclamó con su voz entrenada: «He aquí a la hija de los traidores que se creyó digna de mandar sobre los romanos». La respuesta de la multitud confirmó que la frase había tenido el efecto deseado. Lo que siguió fue una actuación de 3 horas que los registros romanos
describen como una demostración elaborada del orgullo caído. Los actores obligaron a Octavia a realizar una serie de acciones diseñadas para destruir sistemáticamente cada elemento de su dignidad e identidad. Fue obligada a realizar una coronación falsa en la que fue coronada con una guirnalda hecha de basura y excremento. Tuvo que recibir peticiones de actores que representaban a romanos comunes, respondiendo con líneas escritas en las que reconocía los crímenes de su familia y su propia indignidad. Fue obligada a representar un banquete donde le servían comida podrida que debía fingir comer mientras alababa su calidad. Cada escenario creaba un impacto psicológico específico. La coronación falsa invertía los símbolos de autoridad que su clase valoraba. Las peticiones la obligaban a condenarse a sí misma, haciéndola cómplice de su propia humillación. El banquete degradaba el refinado acto de comer que caracterizaba la vida de la clase alta romana. Entre estas escenas, los actores la sometieron a humillaciones más directas. Le arrancaban partes de la ropa mientras recitaban líneas sobre revelar la verdad bajo la falsa dignidad. Aplicaban sustancias que marcaban su piel, incluyendo cenizas que simbolizaban la destrucción de los dioses domésticos de su familia. La obligaban a adoptar posturas de sumisión, arrodillarse, postrarse repetidamente. El público no era pasivo. Gritaban sugerencias para más humillaciones. Arrojaban objetos a la arena, verduras, piedras. Su participación era crucial para la efectividad. Esto no era solo un castigo administrado por el Estado, era toda la comunidad participando en la aplicación de las normas sociales. Las fuentes romanas señalan que Octavia se disoció a mitad del proceso. Comenzó a responder mecánicamente a las órdenes, realizando las acciones requeridas, pero sin mostrar ninguna reacción emocional. Los actores lo reconocieron. Los relatos históricos sugieren que era común. Cuando las víctimas se disociaban, el público se involucraba menos porque el espectáculo perdía resonancia emocional. La solución fue la escalada. La fase final involucró lo que los registros romanos describen eufemísticamente como exposición total al juicio público. Fue completamente despojada y colocada en una plataforma elevada para que los 50.000 espectadores pudieran verla claramente. Se le exigió permanecer inmóvil mientras el actor principal pronunciaba un discurso de 30 minutos sobre las consecuencias de traicionar a Roma. Los psicólogos modernos que analizan descripciones históricas de tales eventos reconocen esto como uno de los elementos más devastadores psicológicamente. La combinación de exposición física completa, pérdida absoluta de control y una audiencia masiva creaba un trauma del que pocas personas podían sobrevivir mentalmente íntegras. Los diseñadores romanos de estos espectáculos entendían esto empíricamente, sin formación psicológica formal. Después de 3 horas, Octavia fue retirada de la arena. No fue ejecutada. Eso habría sido misericordia. Fue liberada para sobrevivir con la memoria de lo que se le había hecho ante 50.000 testigos. Esto fue deliberado. Los sobrevivientes de humillaciones públicas servían como advertencias permanentes. Cada vez que alguien veía a Octavia en las calles de Roma, recordaba su degradación. Su existencia continuada perpetuaba el impacto psicológico más allá de las 3 horas que duró. Los registros históricos indican que Octavia vivió otros 11 años. Nunca se casó. En la cultura romana, esto la marcaba como permanentemente dañada. Era económicamente dependiente de parientes lejanos que resentían tener que mantenerla. Vivía en una sola habitación en un distrito pobre. Una caída dramática desde la mansión en la que había crecido. Murió a los 30 años por causas que los registros enumeran como enfermedad. Pero el análisis moderno sugiere que probablemente fue suicidio o muerte por depresión y desnutrición, relacionadas con un trauma
psicológico severo. Su historia fue preservada, no porque los historiadores simpatizaran, sino porque el espectáculo se consideró digno de mención. Múltiples fuentes lo mencionan como un ejemplo de manejo efectivo de amenazas de conspiración. El historiador Tácito lo describe como una demostración de equilibrio apropiado entre severidad y moderación, señalando que ejecutar a toda la familia, incluidas las hijas, habría parecido excesivo, pero la humillación pública logró la disuasión sin derramamiento de sangre que pudiera crear mártires. Esto revela el pensamiento romano. La humillación no se veía como crueldad, sino como una forma sofisticada de gobierno. Destruía enemigos, disuadía a posibles rebeldes, entretenía a las masas y evitaba las complicaciones políticas de la ejecución. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado. ¿Qué revela esta historia más allá de la comprensión de la antigua Roma? Revela que los imperios mantienen el control no solo mediante la fuerza militar, sino mediante una guerra psicológica sistemática contra sus propias poblaciones. El dominio más efectivo hace que la resistencia sea impensable al demostrar lo que sucede a quienes desafían la autoridad. Revela que el daño más devastador a menudo está cuidadosamente diseñado, en lugar de ser espontáneo implementado, a través de sistemas sofisticados en lugar de sadismo individual, justificado mediante elaboradas racionalizaciones en lugar de ser reconocido como simple crueldad. Revela que los humanos pueden ser condicionados para encontrar entretenimiento en el sufrimiento cuando los sistemas culturales normalizan tales respuestas. Los espectadores romanos no eran inherentemente más crueles que las personas modernas. Eran producto de una cultura que había sistematizado la degradación y la presentaba como entretenimiento. Legítimo. Revela que los sistemas legales pueden crear categorías permanentes de personas degradadas cuya humillación está mandatada. Los sistemas legales modernos heredaron marcos romanos, y algunas prácticas modernas de degradación legal se remontan directamente a precedentes romanos. Por Octavia, de 20 años, hija de traidor, que murió a los 30 cargando un trauma que hacía la existencia insoportable. Por los miles desfilados por las calles romanas en procesiones triunfales. Por innumerables víctimas condenadas a la degradación pública sistemática a lo largo de 6 siglos de imperio. Ellos merecían algo mejor que lo que Roma les hizo. Su humillación no fue justicia, sino poder demostrando su alcance. Su sufrimiento revela verdades incómodas sobre la civilización que la cultura occidental afirma como su fundamento. Si hubieras presenciado las 3 horas de Octavia en esa arena, ¿habrías participado en las burlas? ¿Habrías arrojado piedras? ¿O habrías apartado la mirada, sabiendo que apartar la mirada era en sí misma una forma de complicidad? Deja tu respuesta honesta abajo, porque realmente necesito saber si estoy solo al pensar en esto.